Camiseta, check. Calcetines de astronauta, check. La idea es llegar temprano porque ayer en Gijón, en vez de que la gente no quiera vacunarse, hubo multitudes que hasta la policía tuvo que intervenir. Lo que se ve atrás de mí es la cola a la que me voy a poner yo ahora para la vacunación. Parece que no hay problemas, pero ayer aquí hubo un cacao porque la gente llegaba a deshoras, no podían estar controlando las horas. Entonces se armó un montón de gente queriendo vacunarse a la vez y la policía tuvo que intervenir. Pero eso se explica lógicamente porque más allá de las tonterías más allá de las tonterías de los antivacunas, más allá de las tonterías de los que están negando tanto la enfermedad como su cura, la gente es lo bastante inteligente como para hacer lo que voy a hacer yo ahora, venir y vacunarse. Razonablemente se ve además que la mayoría de la gente está guardando la distancia de seguridad, lo cual, porque el colmo sería venir a contagiarse haciendo cola. Y el asunto se mueve bastante rápido. Yo solo espero que la cola avance hasta donde tenga yo sombra. Llegué a la sombra finalmente, que era de lo que se trataba en principio. La gente está como si fuera al fútbol. Esto es impresionante. Está el listo que sabe cómo eran las cosas ayer y antier, porque por lo visto he estado flotando por aquí viendo cómo se vacuna la gente, lo cual es fantástico. Hay gente que tiene poco que hacer y generalmente trata de venir a hacerlo donde hay multitudes, y precisamente porque queremos multitudes es por lo que nos estamos vacunando. La verdad es que en 10 minutos se ha avanzado más de 100 metros. Están trabajando a toda pastilla allá adentro, ya veremos cómo se está trabajando. Conforme vamos avanzando y voy viendo la gente que está aquí para vacunarse, gente que para todo efecto práctico va a salvar la vida, me enojo cada vez más con los antivacunas. Luego no me pidan que los respete, luego no me pidan que no hable mal, luego no me pidan que sea comprensivo, luego no me pidan que cada uno de esos antivacunas sería feliz o estaría logrando que gente así muriera, incluido yo. Entonces, por favor, yo creo que este jueves vamos a hacer un pequeño análisis sobre esa idea de que, es solo una opinión y hay que respetárselas. Cuando tus opiniones matan gente, tus opiniones no son respetables. La obsesión por el tiempo también es reflejo de uno de los errores de la sanidad pública española, y es, como es una sanidad pública fundamentalmente geriátrica, porque atiende principalmente a una población muy, muy envejecida, cuando uno llega un poco tarde, lo mandan hasta el final del turno. Es decir, si uno tenía a las 10 y llega a las 10:05 y ya lo llamaron y no entró, pues entonces tiene que esperar hasta las 12 o hasta la 1 de la tarde cuando termine el turno del médico para que lo atiendan. Entonces hay una obsesión muy grande por el minuto exacto al que llegar. ¿Y a usted a qué hora tenía? Yo tenía 1:15. Bueno, entonces yo todavía me van a recibir porque yo tenía ahí 20. Esto se ve siempre en los consultorios médicos, sobre todo en los consultorios de atención primaria, y es uno de los errores graves de una sanidad que necesitaría tener más gente, pero cada vez que dices que necesitas impuestos para tener más médicos, entonces a la gente se le olvida que quería que la atendieran mejor. Vamos, que contraten más médicos, pero que no me cobren más impuestos, que el dinero salga, no sé, de donde Pablo Iglesias dice que puede salir, de donde Monedero dice que puede salir. La gente no se da cuenta de que el dinero con el que se paga a los médicos, con el que se paga todo, sale de los impuestos. Sobre todo de los impuestos a quienes más deberían pagar, que a veces son los que menos pagan. Hoy es un hermoso día para vacunarse. Es interesante ver que aunque ha seguido llegando gente en grandes cantidades, la cola en sí no ha crecido. Cuando yo me uní a la cola fue más o menos donde está ahora la última persona de la cola. Pasamos ahora a la cola interior, porque si hay una cola afuera, tiene que haber una cola adentro. Somos la especie que hace cola. Yo creo que no hay otra especie en toda el reino animal que haga colas como nosotros. Por cierto, me pusieron una mascarilla adicional porque al parecer la que yo tenía no es del todo buena, lo cual me preocupa mucho porque me dijeron que lo era. En fin, a la cola. Obviamente el sistema tendrá deficiencias, pero hijo mío, instalar un sistema así para vacunar
a toda una población sigue siendo una hazaña de logística absolutamente impresionante. Es increíble y admiro a quien quiera que lo haya instalado, pese a los errores que pueda tener. Te dejo ahí, ¿voy bien? Sí. Muchísimas gracias. Exactamente eso es lo que tardan en salvarle a uno la vida. Ahora, dentro de 12 semanas, me toca la segunda dosis porque me he vacunado con AstraZeneca, ni más ni menos. ¿Habrá gente que se preocupe por esto realmente? ¿Por las malas informaciones que han dado los medios de comunicación? ¿Por los excesos brutales del clickbait? Es lamentable, de verdad. Me quedé pensando, ¿cuántas vacunas aplicará cada uno de estos enfermeros, ATS y demás durante el día? Si se tardó 20 segundos entre el anterior paciente y despacharme a mí, están vacunando 3 personas por minuto, con 2 personas por minuto. En una hora son 120 inyecciones, en una jornada de 8 horas son 9.600 inyecciones. Te debe quedar la mano como si te dedicaras a exprimir naranjas. Mis respetos a toda esta gente, de verdad. Y ya que estoy aquí, ¿a poco no es bonito nuestro estadio? Y en la parte de abajo hay lugares donde se come, que cuando acabe la pandemia vienen todos y nos ponemos ciegos. Empiezo a sentir algunos efectos secundarios de la vacuna. Por ejemplo, un poquito menos de miedo en un autobús repleto, un poquito más de confianza en el futuro, que voy a poder disfrutar al máximo a mis hijos y a mis nietas y a mis amigos, y la música y el arte, un poco más de agradecimiento a quienes persiguen el conocimiento, pese a todos los que se dedican a decirnos que deberíamos entregarnos a la mentira, a las creencias y al miedo. Todas esas cosas que me gustan, y lo van a poder disfrutar además millones de personas salvadas por la vacuna.